Pues bien, ya siendo las 4:12 de la tarde, día jueves 23 de noviembre, comenzamos entonces nuestro seminario de cómo terminará el dólar este año 2017. Mi nombre es Renato Campos y desde la oficina de XTV Latam comenzamos entonces a comentar un poco el desempeño que ha tenido el billete verde a lo largo de este año y particularmente las variaciones que ha experimentado el tipo de cambio y el dólar, particularmente estos últimos días. Frente al peso chileno, lo digo particularmente por el desempeño que ha tenido tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que como ya hemos sabido, presentó un movimiento, una variación importante en donde no tan solo el dólar se apreció, sino que en contraposición la bolsa local, el IPSA, caía un 5,86%. Finalmente, lo que ustedes van a poder encontrar en la página de CNN Chile, un comentario que nosotros hacíamos, es finalmente la sobrereacción del mercado ante las expectativas que este tenía para conocer entonces una ventaja o una holgura en la adhesión por parte del presidente, el expresidente Piñera, en estas votaciones del pasado domingo, y que lo dejan de alguna forma en un terreno un poco más complicado de poder enfrentar entonces la segunda vuelta el próximo 17 de diciembre y el balotaje, que iría entonces en un sentido bien un desarrollo o bien un conteo voto a voto frente a Alejandro Guillier. Más allá de que si la bolsa haya perdido un 6%, un 8, un 5,8% aproximadamente, que haya sido el peor desempeño, debemos recordar que el mercado de alguna forma reacciona frente a situaciones y lo cual obviamente nosotros debemos entender por qué. ¿Cuáles son los contextos de esto? ¿Será que efectivamente el mercado está o bien se estará condicionado por un próximo presidente? ¿O son situaciones, la verdad, que totalmente alejadas o puntuales que puedan estar afectando al mercado en lo inmediato, pero definitivamente no va a existir un cambio real o no debiese afectar en el desarrollo futuro, en el desarrollo alcista que esto presenta, ya sea con la elección de Sebastián Piñera como presidente o Alejandro Guillier, que es una opinión, la verdad, que bastante personal en ese aspecto. Lo digo particularmente por la reacción que el mercado viene presentando. Tras obviamente las elecciones, el dólar subía casi un 2% hasta la zona de los 639 pesos por dólar y lo vamos a pasar a revisar a continuación en nuestra plataforma. Lo que de alguna forma nos deja entrever un escenario, la verdad, que bastante perspicaz a la hora, obviamente, de analizar cuál puede ser el desempeño que este pueda presentar. Disculpen, seguimos entonces revisando qué es lo que podría entonces estar afectando al mercado local dentro de los próximos días. Eh, bueno, por parte de los participantes del día de hoy hay algunos obviamente relacionados a empresas importadoras. Por acá tengo a Alejandro también, fundador de una empresa exportadora de servicios de desarrollo de videojuegos. Y por la naturaleza, obviamente, el giro que este maneja o bien que Alejandro maneja, es importante conocer el desarrollo y obviamente mantenernos actualizados del mercado. Precisamente, Alejandro, es lo que vamos a buscar el día de hoy como para poder entender cuál es el desarrollo que el mercado local podría entonces experimentar. Vamos, antes de ir a revisar obviamente en situ el desarrollo del dólar frente al peso chileno, quiero que nos vayamos a revisar, vamos a abrir mientras tanto la plataforma Reuters y vamos a estar revisando también al mismo tiempo el comportamiento del dólar a nivel internacional. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos el gráfico diario para el comportamiento del dólar index. El dólar index es finalmente la relación del dólar frente a sus principales rivales, una canasta de sus principales rivales, en donde tenemos el euro, el yen, la libra, el australiano, el neozelandés, el franco suizo y el canadiense. Esas son las divisas entonces las cuales el dólar tiene que enfrentar particularmente y es lo que nosotros vemos reflejado en pantalla para conocer entonces la relación o bien el comportamiento de este frente a su totalidad o bien a la totalidad del mercado o bien frente a sus principales rivales. Como ustedes pueden darse cuenta, desde toda esta zona, y lo quiero enmarcar, vamos aquí a señalarlo con un pincel, desde esta zona, que fueron los máximos que alcanzó el dólar a principios de año, tenemos todo un recorrido bajista para el billete verde a lo largo de este año 2017, perdiendo más de un 9%. Eso es lo que viene perdiendo finalmente el dólar a nivel internacional a lo largo de este año. De alguna forma, la caída que experimenta el dólar se debe principalmente a la confianza que el mercado le ha restado
al presidente Trump, al presidente republicano, que no ha logrado finalmente emplazar sus políticas o bien sus promesas a lo largo de este año 2017, siendo una de estas últimas la reforma fiscal que se va a nuevamente discutir tras este feriado que se vive en Estados Unidos. Recordar que el día de hoy la bolsa en Estados Unidos permanece cerrada por el Día de Acción de Gracias y el día de mañana simplemente cotizará hasta mediodía por el Black Friday y ya recién el día lunes vamos a tener nuevas cotizaciones para las principales acciones del mundo. Ahora, teniendo esto en consideración, lo que nosotros debemos obviamente entender que la reforma fiscal supone un desafío importante para el presidente republicano por los detractores que logran, no tan solo del Partido Demócrata, sino que también de su propio partido, los republicanos, donde no quieren ver un recorte en la tasa impositiva que caería desde un 30, de un 35 hasta un 20% aproximadamente, lo que deja finalmente un pie en donde el dinero perdería, el valor del dinero perdería entonces desarrollo, sobre todo obviamente con la evolución de los bonos, y eso es lo que vamos a revisar en algunos minutos más. Ahora, también no podemos dejar de lado las decisiones de política monetaria. Estados Unidos ya sube su tasa de interés en dos ocasiones, por el lado obviamente de la entidad federal, la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde este próximo 13 de diciembre el mercado espera un alza de tasas por sobre un 90% de las probabilidades, lo cual podemos revisar en la página de CM Group, de acuerdo a las tasas de depósito de corto plazo, y de esta forma entonces entender cuál es el desarrollo o bien cuáles son las expectativas frente a esta decisión. Ahora, el mercado descuenta ya con un 91,5% una probabilidad de alza de tasas, por lo tanto, la discusión parece centrarse en el ritmo que la Reserva Federal pueda tener entonces para el próximo año 2018. Teniendo obviamente esto en discusión, es donde el mercado del dólar podría entonces estar reaccionando. Como ya bien lo veíamos en el gráfico del dólar a nivel internacional, este mismo alcanza algunos niveles de soporte que podría entonces entender el mercado como una zona para afianzar un potencial movimiento alcista. Luego de que la última semana el billete verde desarrollara finalmente un hombro, cabeza, hombro, una figura técnica que ustedes en chartismo pueden conocer, entonces debiésemos buscar una extensión del precio al menos hacia la línea de tendencia que este dibuja de largo plazo, o bien de buscar obviamente un recorrido mucho mayor hacia la zona de los 96,5 puntos. A pesar de esto, tenemos una vuelta del precio invalidando, entre comillas, el desarrollo de este hombro cabeza a hombro, por lo que estamos ya atentos a que esta zona, en la cual se encuentra un nivel de soporte en torno a los 92,5 aproximadamente, que es donde está la altura de este hombro cabeza a hombro invertido, el mercado tiende a respetar un posible movimiento alcista a partir de los próximos días. Ahora, una invalidación o bien una caída por debajo de esta zona, de estos mínimos que el mercado viene registrando, nos daría pie para pensar en una caída obviamente hacia los mínimos anuales y probablemente extender un descenso mucho mayor. Ahora, ¿a qué podríamos atribuir esto finalmente? A que el dólar o bien la Reserva Federal tenga un ritmo o bien expectativas de ritmo de alza de tasas mucho menor y sobre todo si nos consideramos las actas del FOMC entregadas el día de ayer, parecen también obviamente tambalear las decisiones de la Reserva Federal, al menos en algunos miembros, de poder subir su tasa de interés con respecto obviamente a la evolución de la inflación que parece desacelerar. Recuerden que la Reserva Federal considera en lo absoluto el desarrollo obviamente de la inflación, como así lo hacen las entidades bancarias, los principales bancos centrales de la economía, para obviamente considerar subir su tasa o bien realizar estímulos monetarios, como bien lo podemos ver en la actualidad en Europa. Es por eso que la reunión de este próximo 13 de diciembre en Estados Unidos para la Reserva Federal de Estados Unidos va a ser absolutamente crucial para el desempeño del dólar a nivel internacional, por lo cual obviamente debemos seguir muy atentos. Vamos a revisar por acá entonces, vamos a activar la plataforma Reuters para hacer rápidamente un barrido de lo que viene siendo esta jornada con variaciones positivas para la bolsa europea. Ya nos dejaba entonces la bolsa asiática también variaciones positivas y que el petróleo vuelve a alcanzar nuevos máximos anuales a lo largo de estas últimas horas de transacción y lo vamos a revisar a continuación. Antes que todo, y obviamente antes de seguir, recordarle entonces que pueden ingresar a CNN, escuchar claramente el comentario que dejábamos a comienzos de esta semana, tras la caída que presentaba la bolsa local y obviamente el rendimiento del dólar, para que puedan conocer entonces los detalles de esto.
Si nos vamos a revisar mientras tanto la plataforma Xstation 5, en donde nuestros clientes pueden comprar y vender los diferentes instrumentos que nosotros poseemos, más de 500 particularmente, entre ellos el dólar frente al peso chileno, vamos a poder entonces encontrar relaciones sumamente interesantes. Vamos aquí a limpiar un poco el gráfico y vamos a comenzar a revisar por completo la relación del tipo de cambio local para que así también ustedes puedan ser partícipes del análisis y podamos entonces ver una situación muy interesante. Demos algunos segundos. Perfecto, como ustedes pueden ver en pantalla, finalmente el desarrollo que el dólar frente al peso chileno a lo largo de este año eh, es negativo, desde una caída de los 680 pesos por dólar como máximos que lograba alcanzar, hasta los mínimos en torno a los 613 pesos aproximadamente, vamos a poder identificar situaciones sumamente interesantes que este viene desarrollando. En este sentido, lo que vamos a revisar es una zona de lateralidad que el tipo de cambio local alcanzaba a lo largo de estos últimos 2 años, desde mayo del año recién pasado, con un escenario de resistencia en torno a los 680 pesos por dólar y un nivel de soporte o bien una franja de soporte que estaba comprendido en torno a los 647, 645 pesos aproximadamente. Por lo tanto, luego del alza que experimentó el cobre estos últimos meses, las últimas semanas o bien a mitad de este año, veíamos una caída precipitada del tipo de cambio local. Obviamente, las variaciones que pueda presentar el cobre favorecen al desarrollo que puede presentar la moneda local en esa instancia. Es por eso que vemos una presión bajista, un desarrollo o bien una acumulación que el precio logra esta última semana con una variación lateral entre la zona de los 625 y los 640 pesos por dólar, como vamos a revisar un poco más en detalle. Antes de pasar a revisar el comportamiento de lo que viene presentando el tipo de cambio local, quiero que veamos primero que todo la reacción que logra la bolsa local para que podamos entender o bien podamos poner en contexto todo este escenario de incertidumbre o bien de riesgo, el cual obviamente todos mencionan que puede estar sufriendo el IPSA particularmente. Vamos aquí a hacer un zoom de la cotización del índice que compone las 40 compañías con mayor presencia bursátil en Chile y vemos que el día de hoy el IPSA cae por debajo de los 5.100 puntos en una jornada, la verdad que bastante tranquila para el mercado internacional. Como ya bien lo comentaba, las bolsas de Estados Unidos permanecen cerradas por el Día de Acción de Gracias y es por eso que no tenemos un volumen grande de transacciones y es por eso que ya prácticamente tenemos todas las plazas cerradas y simplemente lo que vamos a poder encontrar en nuestra plataforma Xstation 5 para poder transar van a ser los futuros de algunos commodities, obviamente de los índices. En este caso, quiero que podamos fijarnos en esta vela bajista importante que el mercado registró el día lunes tras la elección, había la primera vuelta de las elecciones presidenciales con una caída hacia la zona por debajo de los 5.100 puntos. El día martes intentaba recuperar un poco de terreno, obviamente aprovechando aquellos que son los compradores, los que son largos en IPSA, aprovechaban comprar acciones baratas en el mercado, pero de acuerdo a la tendencia que este viene dibujando, como ustedes pueden ver, esta zona, la cual voy a intentar aquí dibujar, denme algunos segundos. Tenemos acá entonces esta zona, la cual obviamente iba dibujando una tendencia, es rechazada la tendencia tras el intento de volver por sobre esta y vemos entonces una caída mucho mayor para la cotización de la bolsa local. Ahora, la contracción que experimenta creo que tiene un desenlace interesante de poder obviamente rescatar obviamente un signo positivo a pesar de la caída que esto obviamente nos viene dejando. Fíjense como el descenso que experimenta el IPSA podría estar buscando una zona de congestión importante, ya sea por la secuencia de máximos que viene uniendo el precio o el valor del IPSA, junto también a los anteriores máximos que se encontraban en torno a los 4.900 puntos aproximadamente, como así los utilizó como una zona de resistencia el mercado local antes de ir a buscar nuevos máximos históricos para la plaza. Ahora,
Lo que podríamos entonces entender que en esta zona de los 4.900 el mercado local podría afianzar o bien podría frenar su descenso, ya sea en torno a los 4.900, como también la zona de soporte que está comprendida en torno a los 4.770 aproximadamente. Podría la bolsa local experimentar un frenado finalmente de su descenso, como viene mostrando el día de hoy, que cae un 2,14% a lo largo de esta jornada, mostrar entonces una zona de rebote interesante para buscar posibles zonas de compra. Ahora, ¿cuál es mi opinión al respecto del desarrollo que esto pueda tener? Para poder obviamente esclarecer la película y dar comentarios muy simples sin entrar tanto en detalle. Si nosotros pensamos en el desarrollo que viene presentando China, que viene presentando Europa a lo largo de estos últimos 2 años, en este proceso de reactivación, en donde puntualmente China comienza a mostrar un escenario de crecimiento, un Producto Interno Bruto cercano al 6,7% en promedio. Por otro lado, Europa comienza ya a retirar parte de su programa de estímulos, comienza a hacer recortes finalmente, lo que evidencia, de acuerdo también al desarrollo que ha tenido la inflación, al desarrollo que ha tenido su Producto Interno Bruto, comienza entonces a mostrar un escenario positivo que puedan esto experimentar en el largo plazo. Como bien sabemos, Chile depende de las economías obviamente internacionales y como primeros socios comerciales, Asia en particular, China por supuesto, y Europa, tenemos que entender que el desarrollo de estas economías pueden obviamente hacerle bien o le hacen bien finalmente a la economía local. Ahora, uno puede decir, ok, el presidente pro mercado, y pongámosle un nombre, Sebastián Piñera, propone muchas cosas finalmente, que propone una reactivación, etcétera, pero en el sentido de la bolsa, en el sentido del mercado, el hecho de que Sebastián Piñera o Alejandro Guillier finalmente ganen, como así pueden ser en otros mercados, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en las votaciones de la economía que sea, cuando estos no presentan o cuando estos candidatos no presentan medidas tan agresivas como por ejemplo lo hacía Marine Le Pen a principios de este año en las votaciones de Francia, que proponía un Frexit, una salida de Francia de la Unión Europea, cuando estos no proponen medidas tan agresivas, el mercado debería mantener un status quo y obviamente relacionarse o bien comportarse de acuerdo a la secuencia que estos muestran y de acuerdo obviamente a la relación que tienen con el mercado exterior. En el caso de Chile puntual, ninguno de los dos candidatos presenta cambios estructurales muy importantes, más allá de Sebastián Piñera que pueda promover un recorte impositivo. No es un cambio, la verdad, que tan drástico, una promesa tan drástica que pueda esto generar un cambio de marcha en la economía o significar un movimiento o una variación sumamente importante. Por eso que lo que hace finalmente el mercado es sobre reaccionar finalmente ante expectativas que han venido inflando de alguna forma la bolsa. Bien sabemos, y esto obviamente es bien atribuido a la frase compra con el rumor y vende con la noticia, y el mercado lo que hacía finalmente, o lo que ha hecho gran parte del año, o en cierto porcentaje, es responder a eso, comprar con el rumor y vender con la noticia. Cuando el mercado obviamente venía comprando con las altas probabilidades de que Piñera obviamente tuviera una adhesión mucho mayor en la primera vuelta, y esto no es así, sufre una decepción importante. Si lo puedo comparar esto con un ejemplo muy sencillo, es como cuando nosotros cuando niños íbamos a comprar, o bien se acercaba la Navidad y veíamos un paquete de regalo ya en nuestra casa, un paquete muy grande. Yo obviamente tendíamos a elevar nuestras expectativas con respecto al regalo. Cuando llegaba el día de abrir los regalos, el 24 de la noche, el 25 de la mañana, y el regalo no cumple con las expectativas, obviamente mis emociones cambian. Y es exactamente lo que nosotros podemos ver reflejado en el comportamiento no tan solo del IPSA, sino que también del dólar frente al peso chileno, que reaccionaba durante el día lunes, pero ya vemos una estabilización en el tipo de cambio muy cercano a la zona de los 630 pesos por dólar, que es un precio promedio, el cual aparentemente está esperando una noticia mucho más importante, un desarrollo fundamental mucho más claro, como para poder ver una variación o bien un cambio, ya sea un cambio alcista o bien un cambio bajista que lo vamos a revisar a continuación. Obviamente, habiendo explicado esto, me gustaría saber si alguno de los participantes tiene dudas esta tarde para poder seguir entonces con la segunda mitad del seminario y ya ir entrándonos entonces en la relación o bien en el comportamiento del tipo de cambio local, y revisar finalmente cómo podría finalizar el dólar y así entenderlo de mejor forma. Espero sus consultas. Mientras tanto, vamos a estar, voy a hacer una revisión rápidamente de la plataforma y revisamos obviamente, como ya bien le indicaba, el comportamiento del dólar frente al peso chileno.
Bueno, aparentemente no tenemos consultas, no tenemos preguntas por parte de los participantes. Pues bien, quiero hacer una relación, obviamente, y vamos aquí a indicar algunas fechas. Voy a irme a la cotización del tipo de cambio local. Vamos a indicar dónde está el precio de inflexión luego de que cayera por debajo de los 647 pesos por dólar. Vamos a situarlo entonces a la mitad de agosto, 18 y 19 de agosto aproximadamente. La mitad de agosto veíamos una caída del precio del tipo de cambio local por debajo de los 647 pesos por dólar. Y si me voy a revisar dónde está el comportamiento del oro, disculpen, del cobre, tenemos un alza mucho mayor y una alza sostenida del oro en torno a este nivel, que lo voy a señalar con una flecha para que lo puedan tener, obviamente lo puedan ver con claridad. Vamos a achicar un poco la flecha para que la puedan ver todos. Pues bien, más o menos esa es la fecha que nosotros comprendemos como una ruptura o bien un cambio en la dirección del cobre que coincide obviamente con el desarrollo del tipo de cambio local, perdiendo la zona de los 647 pesos por dólar. Haciendo también una comparación, voy a revisar, vamos a estar revisando tres pantallas constantemente, la del dólar a nivel internacional, la del cobre y obviamente la relación dólar frente al peso chileno para que podamos entender esto. Vamos acá a señalar con esta misma flecha, voy a aprovechar de señalar la mitad de agosto aproximadamente, que era 15 de agosto más o menos esta zona. Perfecto, aquí lo tenemos. Voy a cambiar este hombro cabeza a hombro para que lo podamos ver en otra instancia, pero quiero obviamente dejar en claro cuáles son las fechas que nosotros vamos a estar considerando el día de hoy. Pues bien, como ustedes pueden ver a lo largo del año 2017 y lo comentábamos en el inicio del seminario, el dólar a nivel internacional no pierde con crece la zona de los 92,5 puntos. Si bien a lo largo del año parece ser una caída estrepitosa y no tener obviamente una zona de piso, fíjense ustedes como si nosotros obviamente retrocedemos en el tiempo desde el año 2015 que el dólar a nivel internacional viene aguantando esta zona de soporte, por lo que en los 92,5 parece ser un punto de inflexión importante para la cotización del billete verde. Asimismo, si nosotros nos vamos a la relación del cobre, tenemos obviamente un comportamiento hacia la zona de los 2,7 dólares la libra, como ustedes pueden ver en pantalla, que alcanza la cotización del metal rojo tras la elección del presidente republicano Donald Trump por las expectativas en el cambio de infraestructura o bien la reforma de infraestructura que este pudo haber aplicado finalmente. Ahora, lo que tenemos por delante es un cambio, la verdad que sistemático. Cuando el dólar a nivel internacional ha caído a lo largo del año un 9% y que para esa fecha, en torno a agosto, a mitad de agosto, no pierde los 92,5 y el cobre en esa misma fecha sube hasta los 3 dólares la libra, entendemos y si nosotros nos vamos a la relación dólar frente al peso chileno, que la relación que ésta tiene, o bien el comportamiento que experimenta el dólar frente al peso chileno, o bien la reacción bajista, depende particularmente del comportamiento del cobre, que le ha dado finalmente el último impulso. Repito, tenemos un dólar a nivel internacional que no pierde los 92,5 en esa fecha, un tipo de cambio que no perdía la zona de los 645, 647 pesos por dólar, pero cuando el cobre alcanza los 3 dólares la libra, comenzamos obviamente a ver un escenario de contracción. Recordando que el Banco Central de Chile ha recortado su tasa en reiteradas ocasiones a lo largo de este año 2017 y se baraja la posibilidad, de acuerdo al seco expansivo que tiene el Banco Central y las últimas cifras de inflación, de alguna forma también entender que la cifra de Producto Interno Bruto conocida en los últimos días pretende ayudar o pretende poner un poco de paño frío. La volatilidad que sufren las cifras, me refiero a volatilidad con el rango amplio, tanto que hay algunos meses que muestra positiva cifra, otras negativas, y así obviamente tanto en la actividad manufacturera como también en el crecimiento total, la tasa de desempleo que sigue rentando de forma negativa, o bien que sigue experimentando movimientos alcistas, sobre todo también encontrando cifras históricamente altas a lo largo de estas semanas, a lo largo de los últimos reportes, son la verdad que sorprendentes para el mercado y no podemos de alguna forma entender el porqué de la apreciación del tipo de cambio local. Por lo tanto, principalmente el desarrollo o bien la apreciación de la moneda local en gran porcentaje se puede deber a la relación de cobre y por otro lado, si le podemos encontrar una respuesta y haciendo la comparación
a la relación o bien al comportamiento que la bolsa local también ha experimentado, llama la atención de inversionistas extranjeros. Cuando tenemos de alguna forma una posible reactivación que el país comienza a sufrir o bien que la economía comienza a presentar, obviamente se vuelve mucho más interesante para aquellos que quieran invertir en dicha nación. Ahora, particularmente, lo que nosotros encontramos es una situación en donde un mayor ingreso de capitales extranjeros en la economía local, un aumento obviamente en el valor de la bolsa, supone también un flujo entonces de dólares mucho mayor en el país. Y ese flujo mucho mayor de dólares, por supuesto que debilita a la moneda, al billete verde en particular. Y eso es por lo cual vemos el descenso que experimenta, o bien también se le puede atribuir como una de las respuestas a la interrogante del desempeño que ha experimentado el billete verde frente al peso chileno de estos últimos meses, o bien desde la segunda mitad del año a la fecha. Ahora, si nosotros ponemos obviamente en esto en situación, quiero que vayamos a revisar, por ejemplo, el comportamiento que presenta los últimos días. Vamos acá a señalar, quiero señalar con una flecha la reacción alcista que el tipo de cambio logró en torno a estos días, tanto el día viernes que mostraba esta vela bajista, como luego de eso la vela alcista que experimentó el día lunes. La reacción del mercado el día viernes simplemente se debía a que el mercado esperaba finalmente o bien una ventaja, una adhesión mucho mayor para el presidente o el expresidente Piñera, una adhesión obviamente mucho mayor en la primera vuelta, o sea, de acuerdo a los porcentajes o bien a la credibilidad que tenían las encuestas en su último reporte, se esperaba finalmente un valor por sobre un 40% en los votos. Esto no sucedía, obtenía finalmente un 36% y fracción, lo que deja entonces en duda, como ya bien lo comentábamos en un inicio en el seminario, cuán obviamente holgada puede ser la victoria en segunda vuelta, lo que comienza entonces a generar que en el balotaje vamos a tener a lo mejor un conteo de votos muy estrecho a la hora de considerar cuál o bien de revisar cuál es el próximo presidente para Chile. La reacción que nosotros veíamos el día lunes era totalmente alcista, alcanzando niveles de los 639, casi los 640 pesos por dólar, pero aún marcando una tendencia bajista para el tipo de cambio local, que en contraposición los últimos días viene presentando finalmente una evolución absolutamente positiva, como ustedes pueden ver en pantalla. Vamos aquí a decretarlo. Y lo que nos lleva entonces a mostrar es una figura de cuña o de acumulación del precio antes de presentar variaciones mucho mayores. Ahora, si nosotros comenzamos a añadir algunos antecedentes técnicos y trazamos, por ejemplo, un retroceso de Fibonacci, vamos a encontrar algunos valores particulares como el actual, el cual rechaza el mercado en torno al 38,2 que se encuentra en los 639 pesos por dólar. Y el siguiente nivel importante está en torno a los 647, 645 pesos por dólar, que responde a un 50% de retroceso, y ya el 61.8 debiésemos ver una alza hacia la zona de los 655, 654 pesos por dólar. Lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad es simplemente esperar una ruptura de la figura. Si bien, y si nosotros obviamente enmarcamos todo este desarrollo bajista para que lo puedan entender, todo este impulso bajista que el mercado experimenta, todo esto, debiésemos ver o bien entender que el desarrollo de este impulso debiese mantenerse o de bien debiese ser una acumulación en el precio para seguir obviamente buscando una caída. Si nosotros técnicamente revisamos esto, el ancho de esta figura de consolidación debiese ser la proyección de ruptura, por lo que rompiendo el precio por debajo de los 695 pesos por dólar, la caída que el tipo de cambio debería mostrar iría a buscar la zona de los 600 pesos por dólar aproximadamente, los 600, entre los 599 y los 602 aproximadamente, debiese ser un rango de búsqueda, cayendo el tipo de cambio por debajo de los 625. Ahora, si nosotros comenzamos a poner sobre la balanza cuál es la relación que ha tenido el tipo de cambio en los últimos días, si también ponemos en el análisis o bien ponemos sobre la mesa cuál vaya a ser el comportamiento del cobre finalmente, la relación del dólar finalmente, bajo obviamente el efecto de alza de tasa y las proyecciones que pueda tener la Reserva Federal, parece suponer un escenario interesante a la hora de considerar un posible movimiento alcista. Lo que nosotros vemos particularmente para el dólar a nivel internacional es que debiese tener un sentido de recuperación, y eso lo hemos discutido con el director de análisis de XTB, Pablo Gil, lo hemos discutido en reiteradas ocasiones, en donde vemos un dólar alcista que debiese reaccionar
no tan solo con el alza de tasas que, como ya bien lo indicábamos, parece el mercado comenzar a descontarlo o tenerlo internalizado de alguna forma, sino que con el ritmo de alza de tasas que el mercado puede, obviamente, por la Reserva Federal pueda llevar a cabo el próximo año 2018, y esas son las expectativas a las cuales vamos a estar atentos las próximas semanas y el desenlace de la última reunión de política monetaria. Ahora, si podemos obviamente entender todo esto, me parece que, y de acuerdo a lo que el mercado propone en su comportamiento natural, si nosotros obviamente, y me paso a revisar un gráfico semanal nuevamente para que esto pueda quedar muy claro, si nosotros revisamos la lateralidad que el tipo de cambio alcanzó entre los 680 y los 647 pesos por dólar aproximadamente, nosotros podríamos entender que el mercado, y esto, si hacemos un ejemplo muy práctico para que lo puedan entender muy fácil, vamos a lo mejor vamos esto a compararlo con el comportamiento, o sí, el comportamiento de una persona, la cual probablemente durante un año, y lo podemos ver en pantalla, durante un año se mantuvo cotizando en un rango en donde respetaba una zona de máximo y respetaba una zona de soporte. Por lo tanto, se mantenía condicionado por dos factores, por dos escenarios, por un escenario alcista y por un escenario bajista. Si lo podemos poner en contexto, pensemos a lo mejor que este personaje estaba atrapado a lo mejor en una habitación o estaba esperando tomar una decisión muy importante. Cuando este personaje toma una decisión de salir de la sala, o bien de salir de esta, o tomar una decisión finalmente en su vida, lo que siempre tendemos a hacer, o bien el comportamiento humano lo que tiende a hacer, es volver o bien echar un vistazo atrás a la decisión, volver a echar un vistazo atrás. Y ese vistazo atrás, técnicamente lo que se llama es un pullback. Este pullback, lo que debería hacer entonces este comportamiento natural, si vuelvo a, obviamente a replicarlo y llevarlo a la relación dólar frente al peso chileno, ese pullback o esa vuelta de repensar finalmente su decisión, de echar un vistazo atrás y decir, ¿estará correcta la decisión que tomo o no?, debiese indicarnos en una recuperación del tipo de cambio hacia la zona de los 645 pesos por dólar, técnicamente hablando, técnicamente hablando. Y lo que en el futuro entonces nos depare en un descenso mucho mayor para el tipo de cambio finalmente. Esta es la relación que a mi parecer tiene más sentido de poder llevar a cabo en la actualidad. Eso es lo que vamos a estar entonces revisando consecutivamente a lo largo de los próximos seminarios que estemos revisando. Es por eso que los dejo invitados, antes de seguir obviamente con el seminario, que a través de nuestra página xtv.com se puedan registrar todas las mañanas a nuestro seminario de preapertura de mercado americano, o pueden revisar el informe que compartimos con nuestros clientes en la sección de formación, webinars en vivo. Revisamos todos los días a las 9:30 de la mañana el comportamiento del mercado, o bien la preapertura de mercado americano, revisando en la relación del dólar a nivel internacional, el dólar frente al peso chileno, cómo se viene comportando durante esos primeros minutos de transacción y cuáles van a ser las proyecciones para el día, y así como el resto de los instrumentos, aquellos que hagan trading y puedan tener referencia. Eso también lo vamos compartiendo a través de Twitter, @xtvlatam, y a través de mi Twitter personal, @atocampos, para que nos podamos seguir, y en donde vamos compartiendo mucha información de mercado en el día a día. Así que obviamente espero que nos podamos seguir a través de redes sociales y obviamente estar revisando el mercado en su totalidad. Pues bien, teniendo esto en consideración, es el escenario que a mí al menos me parece mucho más válido en la actualidad para poder tener obviamente en relación, en donde acercándonos, si hacemos también un ajuste en el escenario fundamental, el alza de tasas puede jugar obviamente a favor del dólar, o bien la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal puede jugar a favor del dólar. Por otro lado, a nivel fundamental, las elecciones presidenciales del próximo 17 de diciembre, de tener obviamente un resultado muy ajustado, o bien una victoria de Alejandro Guillier, podría significar también un desajuste en el tipo de cambio local y darle un respaldo al dólar finalmente como una moneda de tipo refugio en el mercado local. Entendiendo que en el corto plazo o lo inmediato, una victoria, o bien el próximo presidente por así decirlo, de centro izquierda o de izquierda, socialista, o bien del pacto que él obviamente comprenda, y con esto obviamente llamamos a Alejandro Guillier, pueda suponer obviamente algo no positivo en el corto plazo y ver en desmedro entonces tanto la evolución del peso chileno como también del mercado local en las acciones locales, y con esto me refiero al IPSA puntualmente. Por eso que
Creo que todavía el IPSA, como ya lo comentaba hace algunos minutos, podría seguir presentando variaciones negativas hacia la zona de los 5.000, hacia la zona, disculpen, efectivamente los 5.000, 4.900, incluso los 4.770 para que podamos tener en consideración. Por el minuto entonces nos mantenemos atentos a dicha relación, al tipo de cambio local, a los eventos, a esta figura de tipo triángulo que viene desarrollando este escenario de consolidación que el mercado busca tras el descenso por debajo de los 647 pesos por dólar y el desenlace fundamental que el año nos pueda entregar. Por lo tanto, los dejo invitados que se puedan conectar entonces a nuestros seminarios que brindamos todos los días a las 9:30, repito, todos los días a las 9:30 hora de Chile para nuestros clientes y obviamente los dejo invitados, son gratuitos. Y que podamos entonces estar revisando constantemente el comportamiento del mercado local y así estar al tanto de lo que viene pasando. Antes de dar por finalizado obviamente el seminario, quiero dejar el tiempo suficiente para que me puedan hacer consultas si tienen duda de lo que hemos expuesto y que obviamente podamos seguir comunicándonos, ya sea como les indicaba, a través de redes sociales. Les puedo dejar obviamente mi correo electrónico a través del chat, del correo obviamente de la oficina, para que podamos, si tienen alguna duda que quieran hacer en privado, lo voy a compartir entonces, renato.campos@xtv.com, donde me pueden hacer las preguntas correspondientes. También voy a aprovechar de compartirles el link entonces de la intervención que tuvimos en CNN hace algunos días atrás, comentando entonces la reacción del mercado, y bueno, como día a día también nos van a poder encontrar en la prensa local haciendo comentarios entonces de la cotización del dólar, ya sea en Economía y Negocio, en el Mercurio, para que puedan estar entonces al tanto del desarrollo del dólar frente al peso chileno y obviamente al mercado internacional. No sé si tienen preguntas esta tarde a los participantes que se conectan. Primero que todo, obviamente, agradecerles por la confianza que depositan en nosotros. Los invito también a que puedan revisar el fanpage de XTV Latam en Facebook. Pueden conocer en 360 nuestra sala de trading, en donde realizamos los seminarios, los trading en vivo también, para que puedan entonces visitarnos en nuestra oficina ubicada en Apoquindo 4501, si es que tienen mayor duda de cómo poder operar el dólar con nosotros y también verse beneficiado del movimiento del tipo de cambio local. Pues bien, veo que no hay consultas esta tarde, prefiero entonces dejar todo hasta el minuto, creo que no tengo nada, efectivamente no tenemos consultas, entonces les recuerdo, nos podemos seguir en Twitter, @tocamposn, @xtvlatam, @método trading, nuestra escuela de trading, obviamente el Facebook, el fanpage de XTV Latam y Método Trading, y bueno, ya les he dejado entonces el correo electrónico para que podamos estar comunicándonos si tienen dudas, o bien si desean conocer un poco más en detalle lo que es el trading o alguna duda que quieran saltar en particular. Pues bien, mi nombre es Renato Campos, a nombre de XTV, y acá voy a hacer una panorámica de lo que están pasando acá en con los asesores de nuestra oficina, cada uno de ellos conversando con sus clientes a lo largo de esta jornada que ha sido, como ya bien les indicaba, sumamente tranquila, de acuerdo obviamente al cierre del mercado americano. Recuerden que también en nuestra plataforma pueden transar acciones norteamericanas y las acciones de las principales bolsas del mundo, así que los dejo invitados que podamos seguir en contacto y pues bien, les repito, cualquier duda pueden hacerlas llegar entonces al correo electrónico renat.campos@xtvlatam, o bien nos encontramos entonces en los seminarios que brindamos todos los días a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias a todos, en nombre de XTV, muchas gracias también por depositar la confianza en nosotros y bueno, nos vemos en una próxima instancia para analizar el mercado, ya sea el mercado local, el mercado internacional o situaciones en particular. Nuevamente, gracias y bueno, que tengan una muy buena tarde y un muy buen cierre de esta semana de noviembre.